Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Una breve cuenta de la verdadera naturaleza de las entidades ovni. Una de las características más curiosas de los seguidores de las diversas religiones es que, estando tan dogmáticamente seguros de que en su propia fe particular ya poseen toda la verdad sobre todas las cosas en el cielo y la tierra, casi nunca se les ocurre a ninguno de ellos busque en otra parte y descubra lo que los seguidores de otras religiones pueden saber o haber descubierto. Esto es ciertamente una lástima, ya que el estudio de todas las grandes religiones del mundo, y especialmente el Islam, arrojaría pistas valiosas sobre la verdadera naturaleza del llamado fenómeno ovni, y eliminaría rápidamente gran parte de la fatídica mitología de la era espacial que se ha generado con tanta profusión en las últimas 3 décadas. El Islam sabe, de hecho, la existencia de 3 especies completamente separadas y distintas de seres inteligentes en el universo, y de hecho puede proporcionar detalles sorprendentemente precisos con respecto a su naturaleza, roles y actividades. Ángeles, hombres y genios. La primera categoría es, por supuesto, la de los ángeles o mensajeros, griego, ángelos, hebreo, malak, árabe, malak. Estos son seres elevados creados de luz. La tercera categoría son los hombres, con cuerpos creados de acuerdo con el Corán, de arcilla, o, en otras palabras, este es un lenguaje poético, tienen cuerpos físicos ensamblados a partir de los elementos minerales y químicos de nuestra tabla periódica, el planetario cuerpo, como solía llamarlo Gurdjieff. Sin embargo, la segunda categoría, y la que nos ocupa aquí, es la categoría de esos seres, creados antes que el hombre, que se denominan colectivamente en árabe como al-jin. Aunque existe cierta disputa al respecto entre los gramáticos árabes, la mayoría de sus lexicólogos parecen sostener que la palabra deriva, como las palabras árabes casi invariablemente, de una raíz verbal, a saber, jana, ocultar u ocultar. De hecho, una derivación muy apropiada para el nombre de estas criaturas. Mientras que los cuerpos de los ángeles son de luz y los cuerpos de los hombres son de los elementos burdos de la tierra, los cuerpos de al-jin consisten en lo que se traduce como fuego esencial, 2 o llama esencial, 3 o fuego sin humo, o llama sin humo, y se afirma específicamente en el Corán, Sura 15, 26 y 27, que fueron creados antes que la humanidad. Algunos estudiosos han especulado que estos podrían ser los hombres preadámicos, cuya existencia se insinúa aquí y allá en la Santa Biblia. Se ha debatido mucho entre los estudiantes modernos de árabe sobre qué pueden significar exactamente estos términos, min nari al-samumi, 2 y min marijin min narin, 3 en el lenguaje moderno, y algunos estudiosos han concluido que, al usar estos términos, el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, estaba tratando de describir lo que los ocultistas occidentales han tratado de describir con términos como éter, o tal vez los llamados planos etéricos o astrales. También he visto que sugiere que se indica algún tipo de plasma. No hace falta decir que conceptos como el plano etérico y el plano astral no tienen significado para la ciencia moderna y, que yo sepa, aparte de Dirac, los físicos han abandonado sus especulaciones sobre la existencia de un éter. La fuente de los jinns, donde sea que se piense que los jinns están ubicados normalmente, parece muy probable que la fuente de muchos de ellos, en cualquier caso, no esté muy lejos de nosotros, y algunos eruditos musulmanes que se han dado cuenta de la investigación occidental actual en el llamado fenómeno ovni, y he reflexionado un rato sobre ello, he concluido y pienso correctamente, que tal vez la mejor manera en que podemos comenzar a visualizar estos asuntos es pensar en el jinns está muy cerca de nosotros, y, al mismo tiempo, está muy lejos de nosotros. En otras palabras, en alguna otra dimensión, o en algún otro marco de espacio/tiempo, aquí mismo, o tal vez en un mundo de antimateria aquí mismo, u ocupando como si fuera otro universo que está aquí, detrás del espejo de Alice, un universo espejo al otro lado del continuo espacio-tiempo, como lo han puesto cuidadosamente algunos investigadores. El Corán, sin embargo, no está claro en esto, y es cierto que parece que es muy posible que algunos de los genios podría ser totalmente física y lo que llamamos extraterrestres, mientras que otras especies de ellos son de una especie en conjunto y más fino de hecho, correspondiente a lo que varios investigadores de ovnis han tratado de indicar con términos como ultraterrestre o metaterrestre. Al pensar en estas ideas, podríamos tener en cuenta la teoría del filósofo ruso P.D. Ouspensky sobre la posible existencia de otros niveles de materia más sutiles en los que se repiten los elementos de la tabla periódica de nuestro propio mundo químico, y, si lo entiendo bien, repetido más de una vez, en más de un nivel. Los primeros escritos del Dr. Meadelain en los E.U. sobre el mundo etérico denso, del cual sostenía que las entidades ovnis oficio también se deben tener en cuenta. Su libro The Communion of the Guardians fue publicado en 1958, y puede que algún día haya sido muy importante. Algunos de los benevolentes jinns pueden ser nuestros guardianes. Que existe cierta afinidad cercana, o algún vínculo de destino entre los jinns y la humanidad, porque aunque la gran mayoría de los jinns son demonios, shaitanes, 4 sin embargo, en el Corán estamos seguros de que algunas de sus muchas especies son golosinas, y son capaces de salvación. ¿Por qué se dice específicamente que Muhammad fue enviado como mensajero tanto a la humanidad como a los jinns? De modo que, en los días finales, algunos de los jinns entrarán al paraíso, mientras que el resto serán arrojados al infierno. Su revelación a Iblis,
5 de Top Devil, igual a, Satan, es en general algo oscura. En el Corán Iblis ciertamente se lo describe como un genio, pero en otras partes del Corán también se lo describe como un ángel. Seguramente la explicación es que Iblis es ese mismo ser elevado, originalmente de estatus angelical, que se rebeló contra Dios y es nombrado en los textos cristianos como Lucifer. Si tuviéramos el espacio, se podría decir mucho más sobre los jinns y sus acciones, pero aquí solo se puede dar una breve descripción de sus características principales. Sus características principales, como se enumeran a continuación, son las que he recopilado de todas las fuentes escritas y tradicionales musulmanas que he podido consultar en los últimos 15 años. El lector puede ver por sí mismo los paralelos con las características reportadas de las entidades ovni y puede sacar sus propias conclusiones. Espero no tener que esforzarme, el espacio es precioso. Las principales características de los jinns: 1. En el estado normal, no son visibles a la vista humana ordinaria. 2. Sin embargo, son capaces de materializarse y aparecer en el mundo físico. Y alternativamente pueden hacerse visibles o invisibles a voluntad. 3. Pueden cambiar de forma y aparecer en cualquier tipo de disfraz, grande o pequeño. Véase, por ejemplo, el excelente informe de Ahmad Jamaluddin, una ola de pequeños humanoides en Malasia en 1970, en UFSR volumen 28, no. 5. Ahmad Jamaluddin es musulmán y, por supuesto, sabe de qué estamos hablando. 4. También pueden aparecer en forma de animales. Yetis. Pumas. Monstruos del lago Ness. 5. Son mentirosos y mentirosos empedernidos, y se deleitan en engañar y engañar a la humanidad con toda clase de tonterías. Ver la sesión espiritista promedio para ejemplos de sus actividades, y también las comunicaciones habituales de las entidades ovni en casos de encuentros cercanos. 6. Son adictos al secuestro o secuestro de humanos. El escocés R. Overkirk, quien escribió The Secret Commonwealth en 1691, evidentemente, sabía más de lo que era bueno para su salud, y fue asesinado por ellos. 7. Se deleitan en tentar a los humanos a tener relaciones sexuales y establecer enlaces con ellos, y la literatura árabe abunda en relatos de este tipo de contacto de la humanidad con los buenos y los malos entre los jinns. También hay incluso un número considerable de relatos de encuentros entre los regalos y los famosos santos musulmanes. Por ejemplo, el libro Manaqib al-Arifin 6 tiene una serie de referencias muy significativas a los contactos entre tales seres superiores, y Jalal ad-Din Rumi, el mayor poeta místico del Islam, que vivió desde 1207 hasta 1273. A menudo me pregunto qué categoría de jinns fue la que encontró el agricultor Ab en Brasil. Vea mi tercer artículo sobre Ab, postdata el caso más sorprendente de todos, en UFSR volumen 11, no. 4, agosto de 1965. En el Islam oficial, y esto no puede enfatizarse demasiado, la existencia de los jinns siempre ha sido completamente aceptada, incluso legalmente, y hasta el día de hoy, en la jurisprudencia islámica. Las consecuencias completas implicadas por su existencia se resolvieron hace mucho tiempo. Su estatus legal, en todos los aspectos, fue discutido y arreglado, y las posibles relaciones entre ellos y la humanidad, especialmente en relación con cuestiones de matrimonio y propiedad, fueron examinados seriamente por juristas, como lo confirma la fuente occidental más grande y autorizada, la Enciclopedia del Islam. Las historias de comercio sexual entre jinns y la humanidad han sido de interés permanente para los lectores árabes, y es importante en este punto mencionar que en la literatura china, y en China, la población no son musulmanes, solo algunos de los pueblos minoritarios más pequeños de noroeste y lejano oeste. También existe una considerable tradición de este tipo que espera ser examinada por los ufólogos. El gran catálogo literario árabe conocido como Firist 7, compilado en el año 373 del calendario musulmán, igual a 995 DC, por Muhammad bin Ishaq bin Abi Yaqub an-Nadim al-Warraq al-Baghdadi, enumera no menos de 16 obras lidiando con este tema. Compara también los registros de ocultistas europeos de contacto sexual entre hombres y mujeres SYLPHS, así como los copiosos registros cristianos medievales relacionados con Incubi y Sucabae. La mayoría de los occidentales descontarán toda esta charla sobre los jinns con el argumento habitual de que los árabes son bárbaros de todos modos. Por ello, permítanme señalar que, en el año 995, cuando el Firist fue escrito, la brillante civilización de los árabes era incomparablemente más alto que cualquier otro lugar en el mundo a excepción de China y que nuestra cristiana, occidental renacimiento debe sus orígenes tanto a nuestro contacto con el Islam, las cruzadas, como a la temprana percolación del aprendizaje griego a Occidente. De hecho, una gran parte de la filosofía y la literatura de los griegos nos llegaron primero, no en griego, sino en las traducciones al árabe obtenidas de Córdoba y Toledo en España en los siglos X y XI, cuando los musulmanes todavía celebrada la mayor parte de España. Es solo en los últimos siglos, y particularmente desde la revolución industrial y el crecimiento de la ciencia materialista moderna, que Occidente ha avanzado. Pero en 1200 DC, la ciencia musulmana estaba a la cabeza, particularmente en campos como la medicina, las matemáticas y la astronomía, y sería muy descarado suponer que nuestra superioridad actual sobre ellos tiene algo permanente. 8. Los jinns suelen atrapar humanos y teletransportarse o transportarlos, volviéndolos a colocar, si es que alguna vez los vuelven a dejar, a millas de donde fueron recogidos, y todo esto es un abrir y cerrar de ojos. Comilla doble.
Vea mi primer artículo sobre teletransportaciones, sobre el soldado español que, el 25 de octubre de 1593, fue llevado repentinamente de Manila en las Islas Filipinas al otro lado del Pacífico a la Ciudad de México. En UFSR volumen 11, no. 2, 1965. 9. La tradición árabe afirma que, a lo largo de toda la historia conocida, ha habido algunos seres humanos particulares que, a través de algún extraño favor, han estado aliados con los jinns, o han tenido un pacto con los jinns, a tal grado en que los jinns les han dotado de lo que consideramos poderes preternaturales, es decir, poderes psíquicos. En consecuencia, estos humanos se han hecho conocidos como trabajadores de maravillas, adivinos y magos. Ya sea, magos blancos, o magos negros, dependiendo, por supuesto, de qué tipo de jinns estaban aliados. Una vez más, compare la tradición europea sobre las personas que han descubierto cómo colaborar con el reino de las sílfides o las hadas. Por ejemplo, está el caso de la Asociación de Trabajo, no hace más de 70 años, entre un silp y un comerciante parisino altamente exitoso en libros antiguos raros. El silp hizo su contribución actuando como el explorador, y descubriendo dónde y en posesión de quienes estaban los libros raros. Todo lo que el distribuidor tenía que hacer era acercarse a los propietarios y ofrecerles comprar. 10. Junto con todas estas demostraciones de destreza por parte de los jinns, existe finalmente un tremendo poder telepático y la capacidad, para usar un término antiguo, de dar glamour a sus víctimas humanas. Nuestros registros de ovnis ya están llenos de evidencia de esto. Cuánto de lo que vemos que sucede hoy, en los niveles más altos de la política internacional, así como en los asuntos humanos ordinarios, puede atribuirse a este control sutil e interferencia en nuestras vidas por fuerzas insidiosas e invisibles. De hecho, esta es una de las principales razones del estado lamentable en que se encuentra el hombre. Algunos informes recientes de investigadores de ovnis insinúan planes alienígenas para provocar la guerra aquí y llevar al Gadarene Swine, la humanidad, al abismo. Los cristianos de hoy en día, que generalmente parecen tener muy poco sentido de la curiosidad, aparentemente están muy felices de pasar sus días en total ignorancia de todo esto. Pero un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento, y solo en el griego original, mostrará claramente que nada de lo que se dijo anteriormente era desconocido para el Maestro y Sanador Jesús de Nazaret o para sus principales seguidores, particularmente Pablo. Por cierto, a los cristianos le gustaría saber que en el Islam el nombre completo y el título de Jesús de Nazaret es Isa, hijo de María, palabra de Dios. Mucho antes del surgimiento del cristianismo o el Islam, por supuesto, hubo otros grandes maestros, mensajeros, que percibieron claramente la situación en la que se encuentra la humanidad. Uno de ellos fue Zaratustra, Zoroastro, en la antigua civilización iraní de los Achemenidae, alrededor de 600 o 700 años antes de Cristo. El gran texto religioso dejado por Zaratustra es el Avesta, que nos dice mucho sobre las fuerzas demoníacas, referidas bajo el término general de Ahriman, el enemigo de la luz. La humanidad, en esta enseñanza, es vista como una creación especial de Ormad, el espíritu supremo, que está en conflicto permanente con Ahriman. El alma del hombre es el objeto de la guerra, y el hombre mismo es el campo de batalla. Dr. Rudolf Steiner en nuestros días. Probablemente no ha habido ningún maestro que haya visto y entendido todo esto más claramente que el gran austríaco Dr. Rudolf Steiner, 1861 a 1925, fundador de la Sociedad Antroposófica. Clarividente desde la infancia, Steiner vio en los otros mundos y planos y vio profundamente en el corazón humano, y ningún libro o enseñanza es tan relevante como el suyo para la crisis de la humanidad que ahora está sobre nosotros. Sus conferencias a lo largo de 1917, por ejemplo, muestran claramente que él previó, en su totalidad, los resultados políticos, sociales y militares y la tiranía del Estado policial que inevitablemente seguiría la Revolución Rusa, al igual que la Dama de las apariciones. En Fátima en el mismo año también lo hizo. Steiner previó lo que resultaría en el mundo en su conjunto de una ciencia materialista enloquecida, el desarrollo del hombre, probeta, la ingeniería biológica, y otros horrores, la deliberada creación y desarrollo de monstruos vivos, y el sin alma, sin Dios, deshumanizado, computarizado. Según Steiner, se libró una ronda tremenda y crucial en la batalla en los últimos 30 años del siglo XIX, y en los planos interiores, entre las fuerzas de Ahriman, el término que asumió el control de Zaratustra, y las fuerzas de la luz. Estos últimos son conocidos convencionalmente por nuestra tradición cristiana occidental como las Cortes de Miguel. Steiner dijo que la lucha terminó en una victoria completa para la luz, pero que, como resultado de ello, muchos de los poderosos seres demoníacos habían sido arrojados al planeta Tierra, con la consecuencia de que su presencia y su influencia ahora inciden más que nunca sobre las perspectivas y el destino de la humanidad. Steiner enseñó que los próximos años verán agitaciones increíbles, en el curso de las cuales esta gran batalla se llevará a cabo, hasta su conclusión, dentro de cada corazón humano. Ver Rudolf Steiner, Der Sturz der Geister der Finsternis, The Overthrow of the Spirits of Darkness, Series of Lectures, 1917. Disponible solo en alemán. El objetivo de las fuerzas de la oscuridad es hacerse cargo de la corriente de la evolución humana, fusionarse con ella y desviar a la humanidad del desarrollo evolutivo, planeado, para ella. El resultado final de esto sería nuevas criaturas en las que esas cualidades que representan lo más alto que conocemos se habrían eliminado.
Por supuesto, el hombre moderno inteligente de la era del pop, el simiotro usado, como se le ha llamado, no tiene utilidad para todo este tipo de basura, y un gran número de nuestra especie ha descartado toda creencia en la existencia de demonios, junto con cualquier creencia en el gran poder que gobierna el universo. La gente sofisticada hoy en día sabe que el mundo no fue creado por Dios, sino por Karl Marx. Y saben que Lenin y sus sucesores son sus profetas. Hay un pasaje encantador en las cartas de tornillo de C.S. Lewis, donde el diablo mayor, hablando con uno de sus subordinados, hace un comentario profundamente importante. Por supuesto, nuestra mejor carta de triunfo es el hecho de que todos saben que no existimos. O algo por el estilo. Del mismo modo, la gran mayoría de la humanidad sabe que Jinns y los ovnis y las entidades ovni no existen. Y qué buena ventaja es para las entidades. Pero, ¿qué pasaría si Homo sap, llamado, autodenominado, sufriera grandes conmociones en el futuro cercano? Entonces, ¿qué? Con el reciente avance de la ciencia, el hombre se ha dado cuenta rápidamente de la inmensidad del cosmos y de la probabilidad de que existan allí innumerables mundos físicos habitados por seres inteligentes, algunos de los cuales, por lo que sabemos, pueden ser, como sabemos, cariñosamente Esperanza, idénticos a los hombres, con nuestros gustos y nuestros valores, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Es natural que algunos de nosotros, al examinar el callejón sin salida en el que nos hemos metido, estén tentados a mirar a las estrellas con la esperanza de que alguien más sabio que nosotros llegue algún día desde allí y nos dé todas las respuestas fáciles. Punto. Si hay alguna verdad en la historia antigua de que los habitantes de Magonia, a diferencia de los hombres, no poseen la posibilidad de desarrollar almas inmortales y, por lo tanto, están ansiosos por adquirirlos al aparearse con nosotros y mezclar su corriente de vida con la nuestra, ¿en qué momento podría ser más propicio para ellos para lograr su propósito que ahora? ¿No puedes escuchar el mensaje de su capitán? Somos de Tau Ceti, y venimos para traerte la salvación y mostrarte la forma de salir de tus problemas. Te sacaremos del apuro. El fenómeno ovni como actividad demoníaca. 1 de febrero de 2016 Servicio de Noticias de Inteligencia Civil 2010 a 25 Valle Andinek. En mi opinión, el Dr. Jacques Vallée es probablemente la máxima autoridad mundial en la naturaleza del fenómeno ovni. Estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Vallée cuando dijo que, las cosas que llamamos, objetos voladores no identificados, pueden no ser objetos ni volar. Una de las características más extrañas de este fenómeno parece ser su capacidad para materializarse y desmaterializarse a voluntad, violando las leyes del movimiento tal como las conocemos. Para mí, esto inevitablemente nos lleva a la pregunta: ¿es el fenómeno ovni demoníaco en la naturaleza? ¿Quiénes son algunos de los principales investigadores de ovnis que reconocen que los ovnis son un fenómeno ocultista y o demoníaco? Dr. Vallée Jacques, estamos lidiando con un nivel de conciencia aún no reconocido, independiente del hombre pero estrechamente vinculado a la Tierra. Ya no creo que los ovnis sean simplemente la nave espacial de alguna raza de visitantes extraterrestres. Esta noción es demasiado simplista para explicar su apariencia, la frecuencia de sus manifestaciones a través de la historia registrada y la estructura de la información intercambiada con ellos durante el contacto. Se puede hacer un paralelismo impresionante entre los ocupantes de ovnis y las concepciones populares de los demonios. Los ovnis pueden proyectar imágenes o escenas fabricadas diseñadas para cambiar nuestros sistemas de creencias. La creencia humana está siendo controlada y condicionada. Vallée, los conceptos del hombre se están reorganizando, y podemos dirigirnos hacia un cambio masivo de actitudes humanas hacia las habilidades paranormales y la vida extraterrestre. El examen médico, al que se dice que están sometidos los secuestrados, a menudo acompañado de una manipulación sexual sádica, recuerda las historias medievales de encuentros con demonios. No tiene sentido en un marco sofisticado o técnico o biológico. Cualquier ser inteligente equipado con las maravillas científicas que poseen los ovnis estaría en condiciones de lograr cualquiera de estos supuestos objetivos científicos en un tiempo más corto y con menos riesgos. La exhibición simbólica vista por los secuestrados es idéntica al tipo de iniciación ritual o viaje astral que está incrustado en las tradiciones ocultas de cada cultura. Por lo tanto, la estructura de las historias de secuestro es idéntica a la de los rituales de iniciación ocultistas. Linda Catoe, bibliógrafa senior para una publicación gubernamental investigada por la Biblioteca del Congreso para la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea de ovnis y temas relacionados. Una gran parte de la literatura disponible sobre ovnis está estrechamente relacionada con el misticismo y lo metafísico. Trata temas como la telepatía mental, la escritura automática y las entidades invisibles, así como fenómenos como las manifestaciones poltergeist, fantasma y la posesión. Muchos de los informes de ovnis que ahora se publican en la prensa popular relatan presuntos incidentes que son sorprendentemente similares a la posesión demoníaca y los fenómenos psíquicos. Comilla doble. Dr. Pierre Guérin, científico eminente asociado con el Consejo Nacional de Investigación Científica de Francia, OVNI, el comportamiento es más parecido a la magia que a la física tal como la conocemos. Los modernos ovnis y los demonios de los últimos días son probablemente idénticos. Lo que es bastante seguro es que el fenómeno está activo aquí en nuestro planeta, y activo aquí como maestro.
John Hackett, una de las personas más informadas del mundo sobre los ovnis, autor de los ahora clásicos, OVNIs, Operación Caballo de Troya. Las manifestaciones y ocurrencias descritas en esta imponente literatura sobre demonología son similares, sino completamente, idénticas al fenómeno ovni. Las manifestaciones de ovnis parecen ser, en general, variaciones meramente menores del antiguo fenómeno demonológico. John Keel y Barr Mackay, expresidente de la respetada Asociación Británica de Investigación de OVNIs. Si uno compara los tres grupos ocultos con las tres clasificaciones de las entidades ovni y sus características, es sorprendente lo complementarios que parecen ser no solo por su apariencia, actividades y nivel de comportamiento, sino también en la calidad de la reacción y respuesta mental y, especialmente, emocional, que se ha observado que se produjo al contacto. Trevor James, veterano investigador de ovnis, un conocimiento práctico de la ciencia oculta. Es indispensable para la investigación de ovnis. Sociologistas Stuplignece. Los estudios de los cultos de los platillos voladores demuestran repetidamente que son parte de un mundo social oculto más grande. Arriba, D. John Ankerberg y John Weldons, ovnis y otros fenómenos sobrenaturales. Charles Upton. El fenómeno ovni tiene tres aspectos separados pero relacionados. 1. Produce eventos reales del mundo material, detectables por radar y algunas veces dejando rastros físicos. 2. Es un fenómeno psíquico que altera profundamente la conciencia de quienes están expuestos a él. 3. Aparentemente está rodeado de actividades de engaño que lo imitan, producidas por grupos humanos. Tendemos a considerar estos elementos como mutuamente excluyentes, pero no lo son. Los tres son explicables por actividad demoníaca e invocación. Los demonios son seres sutiles que pueden materializarse temporalmente a sí mismos y a varios objetos en este mundo, pero que no pueden permanecer en nuestro plano material por mucho tiempo. Y las actividades de engaño de los grupos humanos, además de ser intentos de aprovechar un fenómeno que los engañadores no originaron y no pueden controlar, pueden diseñarse no simplemente para imitar a los extraterrestres, para influir en las creencias de las masas, sino para invocarlos. Por favor, mire esta pieza de YouTube, El fenómeno ovni como actividad demoníaca, por Norio Ayakawa. Oren Pelitres. Por último, pero no menos importante, es un trabajo muy importante de Nick Redfern, a quien a menudo se lo conoce como el John Hackett, actual, 51 AR 5 CHFL. -316-1,204, 203,200-. Asegúrese de leer su trabajo, Eventos finales y el grupo secreto del gobierno sobre los ovnis demoníacos y el más allá. Durante décadas, las historias de secuestros alienígenas, encuentros con ovnis, avistamientos de platillos voladores y Área 51 han llevado a millones de personas a creer que los extraterrestres están secretamente entre nosotros. Pero, ¿y si esos millones de personas están todos equivocados? ¿Qué pasa si el fenómeno ovni tiene orígenes mucho más oscuros y mucho más siniestros? Durante 4 años, la autoridad ovni Nick Redfern ha estado investigando el extraño y aterrador mundo de un grupo secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos conocido como Collins Elite. El grupo cree que nuestros supuestos visitantes extraterrestres son, en realidad, demonios engañosos y ángeles caídos. Son los secuaces de Satanás, que están cosechando y esclavizando nuestras almas, y allanando el camino para el Armagedón y el día del juicio. En eventos finales aprenderá sobre los archivos secretos del gobierno sobre los ocultistas Aleister Crowley y Jack Parsons, y sus conexiones con el misterio ovni, revelaciones del vínculo demoníaco con el famoso accidente ovni, en Roswell, Nuevo México. En 1947, la divulgación de investigaciones gubernamentales sobre experiencias de vida después de la muerte y fuera del cuerpo, y un examen de la agenda satánica detrás de los secuestros alienígenas. Eventos finales revela las crudas y horribles verdades sobre los ovnis que algunos en el gobierno prefieren mantener en secreto. Podemos luchar contra estas entidades. En un artículo reciente de MUFON, sugerí separar los informes de contacto y secuestro en 6 agrupaciones separadas de testigos. El grupo 6 describió a una clase de testigos que aparentemente han tenido éxito en alejar a los llamados visitantes del dormitorio mediante diversas técnicas. Hay varios casos de este tipo en mis archivos personales que sugieren la posibilidad de que los seres humanos no estén indefensos ante las intrusiones del fenómeno ovni, y han surgido 3 técnicas generales para romper el contacto no deseado. En vista de un sentimiento general en el campo de investigación de que la raza humana es impotente contra los secuestros por parte de entidades ovni. El caso de Emily Cronin. Un caso de este tipo se refiere a Emily Cronin, cuyas experiencias con ovnis se exponen en el libro Tuyunga Canyon Contacts, que fue coautor de Scott Rogo. 2. Su encuentro con entidades de tipo visitante del dormitorio comenzó en 1956, luego de un encuentro con ovnis en la ruta Ridge, una carretera sinuosa y montañosa en el centro de California, una experiencia que compartió con Han Whitley, otro de los testigos de Tuyunga Canyon. 3. Poco después de esta experiencia, las visitas nocturnas comenzaron y continuaron con cierta regularidad durante varios años. Durante las visitas a la habitación, Emily se despertó del sueño por un sonido penetrante y quejumbroso. 4. Esto fue acompañado por una sensación general de parálisis y el avistamiento visual de criaturas de cabeza grande con enormes ojos sesgados. No veía muchas de estas entidades, excepto las cabezas y una sugerencia de hombros. Si esto se debió al hecho de que parecía obligada a mirar a los ojos hipnóticos de estos visitantes, o si la cabeza y los hombros eran, de hecho, todo lo que se manifestó, no se ha determinado.
Invariablemente, las entidades se comunicaron telepáticamente con Emily, rogándole que vaya con ellas. Hasta donde ella sabe, ella siempre tuvo éxito al decirles no, y, en consecuencia, no recuerda haber sido secuestrada. La técnica de Emily para evitar el contacto no deseado con las entidades de visitante del dormitorio era simplemente un esfuerzo mental dirigido a romper la parálisis. Comenzando con el primer contacto, aprendió que si lograba mover incluso un dedo del pie o un dedo, la parálisis terminaría. Al mismo tiempo, el tono agudo irritante y las apariciones desaparecieron abruptamente. Por su experiencia en la ruta Ridge, sospechaba que, en el caso de que otra persona estuviera compartiendo un visitante del dormitorio, su parálisis también termina abruptamente. Con respecto a los episodios paralíticos criaturas en general, algunos sucesos naturales reconocidos por la psicología posiblemente podrían explicar algunos informes del tipo visitante del dormitorio. Hay un fenómeno que afecta a algunas personas y que ocurre en ciertas etapas del sueño, llamado catalepsia, durante el cual se experimentan imágenes mentales vívidas. Luego, hay un tipo más común de parálisis del sueño en el que algunas de las etapas normales que conducen a REM, estado de sueño, se omiten de alguna manera, lo que hace que las personas se sientan paralizadas sin estar realmente profundamente dormidas. Como consecuencia, pueden ser conscientes de sentirse paralizados. Esto a menudo va acompañado de imágenes hipnagógicas. Las imágenes hipnagógicas son efectos visuales intermitentes, por lo general, son imágenes de caras y cabezas sin cuerpo que pasan rápidamente una tras otra ante el ojo de la mente. Nunca van acompañados de sonidos o habla. En otro trastorno común del sueño, los músculos grandes se relajan pero los músculos periféricos de los pies y las manos se activan y pueden contraerse. En otras palabras, el cuerpo está dormido antes de perder la conciencia. En esta etapa, las imágenes hipnagógicas son comunes. Emilia ha reportado experiencias con alguna forma de parálisis del sueño. Ella dice que a menudo viaja astralmente durante el sueño, y siempre puede saber cuándo se ha producido una experiencia extracorporal. En esas ocasiones ella se despierta muy gradualmente, ya que su forma astral se fusiona nuevamente con la forma física. Alguna parálisis de su cuerpo ocurre mientras el proceso de despertar continúa al final de un OV. Eroter episodes of sleep paralysis were always entirely different from the episodes with the phases, however. The other times she has felt paralyzed, she did not hear the HIGH pitched sound or see the entities. Since hypnagogic and hypnopompic, imagery involves perception of flashing, momentary images and generally does not have sound speech associated with it. It seems probable that sleep status weak involve paralysis and visual images are apart and separate from the bedroom visitor, type of UFO encounter. Con respecto a la técnica que Emily desarrolló para alejar a los visitantes insistentes con sus enormes ojos oblicuos, es importante enfatizar aquí que tiene un fuerte sentido de sí misma como una persona con derechos. En el momento de los episodios, sintió que tenía derecho a decir sí o no a sus demandas. Aparentemente, fue la confianza lo que le permitió decir no, a pesar de las repetidas y enérgicas peticiones de las entidades de ir con ellas. Emily nunca sintió que los visitantes de la habitación eran hostiles de ninguna manera, sino que simplemente eran otros tipos de vida inteligente. Extraterrestre, intradimensional o de otro tipo, no lo sabía. Ella siente que el motivo para contactar a los seres humanos era simple curiosidad y, a pesar de su miedo inicial, los acepta como parte de la unidad de la vida. El caso de Lori Briggs, el segundo caso de un testigo que aparentemente pudo evitar el contacto no deseado de los seres ovni es Lori Briggs, cuya experiencia de 1975 también se describe en Contactos del Cañón de Tuyunga. 5 Según los informes, este testigo, que conscientemente retuvo algunos recuerdos, el resto se recuerda hipnóticamente, fue contactado por entidades pequeñas y de gran cabeza en su habitación, envuelto en luz y transportado a través de la pared de su apartamento a una aparente nave, donde fue examinada por medio de un aparato de rayos X que involucraba rosas y rayos de luz. Cuando las criaturas le pidieron a Lori que fuera con ellos, con fines de reproducción, decidió que no quería hacerlo. Ella rompió el contacto con las criaturas al hacer su propio sonido, en silencio dentro de sí misma, y, con éxito se vio transportada de regreso a su cama. Lori afirma que siempre ha sido capaz de hacer su propio sonido, instintivamente, desde la primera infancia. El sonido no es un mantra ni ningún tipo de técnica meditativa aprendida. En el momento de su encuentro, no había estudiado metafísica ni ninguna técnica de meditación y aún no sabe mucho sobre el tema. De hecho, ella no era susceptible de ser llamada metafísica, hasta que el término, ser consciente de la unidad del ser, el término, ser, incluyendo un creador, fue compartido con ella. Lori estuvo de acuerdo con estos principios. Ella describe su propio sonido, básicamente como un tono, algo similar a una nota musical, que reverbera en la parte superior de su cuerpo, en la cabeza, los hombros y el pecho. Es similar a una vibración, pero también es un sonido real que se escucha dentro de su cabeza. Lo usa para relajarse o en momentos de estrés cuando se le pide que resuelva problemas particulares. Emily Cronin, mi contactada mencionada por primera vez, también está familiarizada con el concepto del sonido propio de una persona, describiéndolo como originario de la espalda de una persona, en una banda ancha justo debajo de la región del hombro. Ella aconseja que concentrarse en esta área producirá el sonido propio de una persona, pero que, para la mayoría de las personas, dominar las técnicas requiere una práctica considerable.
Emily también sugiere que una persona puede dibujar el sonido a través de la cabeza y afuera a través del chakra de la corona. La pregunta aquí, como en todos los casos de abducidos, es si las criaturas percibidas eran entidades inteligentes separadas de la propia mente de los testigos. En mi opinión considerada, es razonable suponer, al menos en los casos más convincentes, que lo fueron. Las criaturas podrían haberse dado cuenta de que estaban tratando con un testigo que estaba centrado, que se conocía a sí misma como una persona con derechos inviolables y que confiaba en sí misma. En el caso de Lori, esta actitud y confianza en sí misma le impidieron experimentar un trauma duradero y emociones negativas, en lo que respecta a sus secuestros. El caso de Melissa MacLeod, otra testigo ovni de Southland, Texas, con quien había trabajado durante varios años, utilizó otra técnica, además de los métodos de sonido interno y lucha mental, empleados por Lori y Emily. Melissa es una mujer profesional de mediana edad, puedo responder por su honestidad y racionalidad. A partir de 1977, experimentó episodios repetidos durante los cuales las formas invisibles de peso considerable, estimado de 50 a 60 libras o más, se sentarían, a un lado o al pie de su cama, empujándola repetidamente hasta que se despertara por completo. Su esposo nunca experimentó nada fuera de lo común, y siempre creyó que estaba soñando o imaginando. Finalmente, Melissa perdió el miedo al fenómeno, aunque ocurrieron, en promedio, 1 o 2 veces al mes, nunca parecieron perjudiciales para su bienestar. A veces iban acompañados de sueños vívidos relacionados con su carrera, y siendo una aficionada a la interpretación de los sueños, se preguntaba si las presencias la estaban alertando para que prestara atención a sueños particulares. A principios de los años 80, sin embargo, estos episodios comenzaron a ir acompañados de un tipo de parálisis. Ella despertaría para encontrarse incapaz de moverse, las primeras veces, por instinto, luchó mentalmente contra la parálisis, deseándose romperla. Descubrió que con una lucha sostenida, eventualmente podría tener éxito en mover una pequeña porción de su cuerpo, y la parálisis y las presencias invisibles que la acompañaban desaparecerían. Melissa invariablemente experimentó terror absoluto durante las luchas, sintió una amarga aversión por ser asediada por un agente desconocido. Ninguna de estas experiencias dejó a Melissa con ningún recuerdo consciente de contacto, o cualquier indicio de secuestro de ovnis. Ella tiene una historia previa de un lapso de tiempo, o período amnésico, después de una experiencia de 1953 en la que escuchó un zumbido agudo que reverberó en el departamento de Los Ángeles que ella y su esposo ocupaban como recién casados. En ese momento tenía unos 3 meses de embarazo. Cuando las presencias invisibles comenzaron a perturbarla años después, al principio no se relacionó con la experiencia de 1953. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, una mañana temprano, se despertó paralizada y vio una figura oscura, indistinta, de tamaño humano, de pie cerca de ella en el lado izquierdo de la cama. Aunque esta imagen era posiblemente de naturaleza hipnopómpica, post-sueño, la experiencia causó un terror absoluto. Aunque esta fue la única vez que una forma visible acompañó a los episodios paralizantes, la experiencia llevó a Melissa a desarrollar otra técnica para evitarlos. Siendo cristiana, durante el siguiente episodio, oró internamente a Cristo, suplicándole ayuda y descubrió que la parálisis terminó algo más rápidamente. Los 2 últimos episodios ocurrieron en 1986 y 1987, y para entonces, ella había comenzado a suplicar al Arcángel Miguel directamente, teniendo una devoción especial a este personaje espiritual que se destacaba como una guerrera contra los espíritus oscuros. Encontró que las oraciones dirigidas a San Miguel rompieron la parálisis aún más rápidamente. Después de haber encontrado lo que para ella era una forma confiable de romper los episodios, ya no teme que ocurran en el futuro. Quizás significativamente, ella no ha tenido recurrencias durante más de un año. ¿Es la fe de Melissa en la protección del Arcángel Miguel el equivalente de la confianza de Emily y Lori en sí mismas como personas con derechos? Las 3 técnicas no están asociadas con la religión ortodoxa. El caso de Han Whitley, otra técnica para evitar fenómenos extraños, se describió en una carta escrita por Han Whitley, otro de los testigos de Tujunga Canyon. Han, en 1981, había comenzado a darse cuenta de que ciertas personas tenían la capacidad de decir no a los contactos no deseados. Se refirió a un documental mostrado en NBC sobre el Triángulo de las Bermudas, que dramatizó un caso de un bote lleno de personas confrontadas por un terrible fenómeno. Como Han escribió en su típico estilo sucinto pero poderoso, un hombre en bote diciendo no, no, no. Y no, fue, por supuesto, un sobreviviente, no una víctima, o debería decir que no fue retirado de su entorno. 6. Aparentemente, el intenso frustramiento verbal de estas entidades logrará el mismo resultado que la lucha mental, ciertas técnicas meditativas, y ferviente oración. Un caso en Texas. Otro caso de Southland, Texas, involucra a una mujer de unos 30 años, que informa repetidos episodios de dormitorio en un periodo anterior de su vida. Comenzaron invariablemente con un sonido irritante y penetrante, seguido de la sensación de ser agarrado por manos invisibles. Informó de éxito en defenderse del contacto, mordiendo una de las manos en una ocasión. Es la opinión de esta mujer, que es un individuo completamente racional y realista, que los miembros de la raza humana tienen el mismo derecho a resistir la intrusión de entidades de otro mundo.
Durante este periodo de su vida, también usó otras técnicas, como repetir la oración del Señor fervientemente y, a veces, simplemente, esperar, el ruido penetrante, etc., sabiendo que la resistencia sostenida eventualmente provocaría su cese. Grupos de apoyo para abducidos. Al momento de escribir esto, se formó un grupo de apoyo para secuestrados en el área de Los Ángeles, y se estableció un protocolo para la recopilación de datos médicos y psicológicos sobre los secuestrados. Las técnicas básicas de apoyo se están utilizando en un entorno grupal en beneficio de los testigos traumatizados, ayudando a su regreso a la vida normal y productiva. Tanto los investigadores como los secuestrados tienen un gran interés, especialmente aquellos que informan intervenciones en curso de entidades desconocidas, en probar varias técnicas, como se describió anteriormente, para defenderse de estos contactos. El trabajo preliminar hacia este fin está ahora en progreso. Algunos en el campo de investigación de ovnis, especialmente aquellas personas que consideran a las entidades ovni como visitantes extraterrestres, pueden estar en desacuerdo con los esfuerzos para enseñar a los testigos traumatizados a evitar el contacto. ¿Por qué evitar el contacto, incluidos los secuestros? Podrían preguntarse, si los motivos principales de los visitantes son para el bien eventual de la raza humana, posiblemente la evolución continua de la raza humana. Es mi opinión, que otros investigadores comparten, que el fenómeno ovni es una bolsa mixta. Algunos avistamientos posiblemente de seres/naves extraterrestres, mientras que otros provienen de fuentes intradimensionales o universos paralelos. Las tradiciones y enseñanzas de todas las grandes religiones, así como el folclore de todos los continentes y culturas, hablan de entidades, tanto benévolas como malévolas, de otros planos de existencia. Si existen algunas de estas formas de vida reportadas, aparentemente pueden interactuar con nuestro mundo físico y comunicarse en varios niveles con los seres humanos. Los tipos no benevolentes con los que abunda el folclore 7, 8 son prácticamente indistinguibles, en su naturaleza esencial, de las entidades de visitante del dormitorio. 9. Las trampas con las que se rodean, como la ropa, los medios de transporte, etc., difieren según la cultura y el periodo de tiempo en el que se informan, y es lógico suponer que las criaturas intradimensionales que tienen los medios para ingresar a nuestro espacio/time también tendría el poder de rodearse de trampas modernas y espectaculares, como la nave espacial. Locura de la teoría de que las entidades son inofensivas, para aquellos en el campo de los ovnis que dicen que el secuestro por parte de las entidades ovni puede traumatizar a los testigos pero no causa un daño permanente. Cuestionaría su evaluación del escenario del secuestro. Es verdad que muchas personas pueden incorporar estas experiencias a su visión de la realidad y proceder con una vida productiva. La mayoría de estas últimas personas tienen una mentalidad metafísica y consideran las visitas como evidencia intrigante de otros tipos de vida que no sean humanos. Pero la mayoría de los informes de secuestro creíbles y el caso de lapso de tiempo secuestro potencial son de personas responsables, pero emocionalmente dañadas. El daño varía de leve/reparable a profundo/irreparable. Algún mecanismo de una fuente desconocida está afectando profundamente a un gran número de nuestra población. La raza humana, por razones de su propia naturaleza, tiene su propia integridad, que incluye el derecho a estar libre de la intervención no deseada de criaturas de motivos desconocidos. Incluso en nuestra propia tierra, las especies no se cruzan, y las raras excepciones, como la mula y el llamado liger, son invariablemente estériles. 10. Cada ser humano debe tener el derecho de elegir si interactuará o no con seres extraterrestres. Con nuestro pésimo conocimiento actual con respecto a las entidades ovni, si de hecho son parte del mundo real, y no productos de las mentes de los testigos, en la actualidad no parecemos capaces de comunicarnos de manera significativa con ellas. Hasta la fecha, las comunicaciones parecían personalmente satisfactorias para algunos testigos, pero para otros han estado llenas de frases sin sentido, falsedades y contradicciones. Las técnicas descritas anteriormente podrían poner fin a la basura que están entregando. El arte de rechazarlos debe perfeccionarse, de modo que podamos preservar nuestra propia integridad como seres humanos, una creación distinta, hasta que la situación cambie para nuestra ventaja. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que la interacción con las entidades ovni, incluida la sospechada experimentación genética, provocará una evolución continua de la raza humana. Esto bien podría ser así. Sin embargo, sostengo que la evolución humana debería seguir adelante por nuestra propia voluntad, no como resultado de fusionarse o cruzarse con criaturas cuestionables. Cuando hayamos aprendido a defenderse, diga no y exija la comunicación en nuestros propios términos. ¿No será ese el comienzo de un verdadero comunicación y conocimiento? Nuestra propia evolución consistirá en desarrollar nuestras mentes y psiques para comunicarnos significativamente con otras especies inteligentes diferentes a nosotros. En el mejor de los casos, aprender a decir no a la intrusión podría iniciar una comunicación significativa con ellos. En el peor de los casos, libraría a nuestra especie de intrusos no deseados, a pesar de que esto aún podría dejar un rompecabezas sin resolver. Notas y referencias. 1. Druffel, Grupos de apoyo para abducidos, una propuesta, MUFON/UFO Journal, octubre de 1987, número 234, Seguin, TX. 2. Druffel, I. Rogo, de Scott, Tuyunga Canyon Contacts, Englewood Cliffs, NJ, Prentice al. 1980. 3. Op.
Cit. Páginas .61-63, 78-80. 4. Op. Cit. Páginas 74-75, 88-89. 5. Op. Cit. Páginas 153-92. 6. Carta personal de Han Whitley, en Druffelfiles. 7. Bullard, Thomas E. On Stolen Time, A Summary of the UFO Abduction Mystery, Megatones Rainier, OMD. Publicado por el Fund for UFO Research. 8. Valle, Jaques, Dimensions, A Case Book of Alien Contact, Chicago, Contemporary Box, 1988. 9. Kreingold, Gordon, Breve relato de la verdadera naturaleza de las entidades, OVNI, FSR Volumen 29, número 1, 1982, H.I.G.H. Wycombe, Books, Inglaterra. 10. Una supuesta excepción a esta regla, que involucra a una mula preñada, a la que se le prestó mucha atención recientemente en los medios, sigue siendo controvertida. Bravo, Andrewfeld. Aunque, lamentablemente, todavía no estoy convencido de ninguna manera sobre la evidencia aportada por ella aquí y en su libro, de que estas mujeres en particular fueron realmente exitosas en evitar la atención de lo que pudieron haber sido extraterrestres desagradables, la pregunta crucial ahora criado, y por primera vez, por años de suma importancia, ya que todo el futuro de la humanidad ahora puede verse amenazado. Andrewfeld, por lo tanto, debe ser elogiada por su coraje para abrir el debate con este artículo. Y es de esperar que cuando la nueva edición actualizada de los contactos de Tuyunga Canyon aparece, muchos de los lectores de FSR lo estudiarán. Creo que estoy en lo cierto al mencionar que algunas, o posiblemente todas, las mujeres involucradas en la historia de Tuyunga pueden haber sido individuos cuya forma de vida no era la habitual. Y no parece que ninguna de ellas se haya convertido en madres sustitutas temporales. Pero, a falta de una imagen completa, no podemos especular sobre qué detalles son relevantes. Por ejemplo, al final podría resultar que fue el estilo de vida particular y las tendencias de las mujeres lo que atrajo la atención. Atención de los visitantes alienígenas en primer lugar, ya sea porque estaban desconcertados o disgustados por ese estilo de vida, o tal vez porque estaban buscando ver si había formas de cambiarlo. Los genios desde un punto de vista científico. Este artículo surgió como resultado de una discusión sobre la naturaleza del jinn y su aparente actividad en los campos ovni y psíquicos. La suposición que subraya el siguiente punto de vista es que los jinn son seres que habitan en un nivel paralelo al hombre, pero debido a su existencia a una frecuencia vibratoria diferente, normalmente no son visibles para nosotros ni detectables por nosotros. A pesar de esta invisibilidad, cuando ocurren eventos de ovnis o eventos psíquicos, a menudo hay cambios en una energía que podemos medir, y este es el espectro electromagnético. Este artículo, entonces, es un intento de reunir 1. Efectos observados asociados con ovnis y con eventos psíquicos. 2. La sabiduría tradicional, oculta. Y 3. Conocimiento científico contemporáneo. Nuestro punto de partida es con las tradiciones del Islam y, en particular, el Corán, que contiene cierta cantidad de información de naturaleza metafísica, una proporción de la cual trata de los genios. Este material se resume en el artículo de Gordon Kreingold, Breve relato de la verdadera naturaleza de las entidades ovni. Publicado originalmente en UFSR 29 dividido por 1, octubre de 1983, y reimpreso en UFSR 33 tercios, septiembre de 1988. Los genios y los infrarrojos. En ese artículo, se describe que los genios tienen cuerpos de llama esencial, 1. Llama sin humo, 2. Fuego sin humo. En el mismo artículo del editor, los ángeles se describen, según el Corán, como cuerpos de luz. 3. Dado que en general son invisibles para nosotros, y también por razones que expondré más adelante, sugeriría que los cuerpos de los ángeles son de una energía invisible del extremo opuesto del espectro, es decir, el ultravioleta. Antes de involucrarme demasiado en las discusiones técnicas, me gustaría señalar que hay otro libro islámico bien conocido que también trata ampliamente con nuestros vecinos invisibles. De hecho, uno podría llamarlo un manual de interacción de la humanidad con los genios. Y esto es, Las 1001 noches, 4 noches arabianas. ¿Por qué aparecieron los ovnis en masa en 1947? Una de las preguntas que a menudo surgen en el campo de los ovnis es, ¿por qué los ovnis comenzaron a aparecer en grandes cantidades, alrededor y después de 1947? Aunque indudablemente se vieron muchos ovnis mucho antes del año 1947, parece que algo pudo haber provocado su mayor actividad y mayores apariencias en ese momento. Bueno, ahora, el neozelandés Trevor James CONSCHTABL ha proporcionado una respuesta interesante a nuestra pregunta en su segundo libro, El pulso cósmico de la vida, en el que afirma que los ovnis comenzaron a aparecer en números cuando el hombre comenzó a usar radar. O, para decirlo de otra manera, los ovnis comenzaron a aparecer en la época en que el hombre comenzó a llenar la atmósfera de la Tierra con radiación de microondas. 5. Dado que el uso del radar se convirtió en un lugar común en todo el mundo poco después de la Segunda Guerra Mundial, las fechas ciertamente coinciden y, si observamos la naturaleza del radar, teniendo en cuenta que los genios pueden poseer cuerpos de infrarrojos, entonces ciertamente podemos. Vean una buena razón para preocuparse.
La radiación de microondas está justo debajo del infrarrojo en el espectro electromagnético, es decir, justo encima de las ondas de radio. Por lo tanto, nuestra proyección de microondas en la atmósfera de la Tierra puede perturbar los cuerpos de los genios y el medio en el que se encuentran. Vive y habita. Tabla de frecuencia / longitud de onda. ¿Cómo se materializan los genios? En los textos islámicos se afirma que los genios pueden materializarse o desaparecer a voluntad. Esto implicaría una de tres cosas. Tienen control sobre el asunto que consideramos realidad cotidiana. 2. Tienen control sobre ciertos aspectos de nuestra propia psique y pueden crear en nosotros la experiencia subjetiva de la materia. 3. Pueden crear ilusiones de naturaleza externa y muy realista de la misma manera que creamos hologramas. Es posible que esta última sugerencia incluya la primera. La razón de esto es la siguiente. Un plan para toda la materia. Varios investigadores en la vanguardia de la física nuclear, es decir, Paul Davies, y también en el campo médico de la línea fronteriza, es decir, Harry Oldfield, 6 han especulado que existe un tipo de plan para seres físicos y materiales físicos. Esto puede ser un electro, rejilla magnética u holograma que le dice a cada átomo molécula qué hacer y dónde ir. La razón de este tipo de especulación es que nuestro conocimiento actual de los sistemas de control natural no puede explicar el grado de especialización que exhiben muchos átomos / moléculas / células. Los misteriosos discos estrellados, supongamos, entonces, que los genios fueron capaces de construir y destruir planos electrónicos, y supongamos, además, que, una vez establecido, un plano atraerá, de nuestro entorno, los minerales, gases, etc. necesarios para formar la forma física correspondiente. Cuando se elimina o destruye el plano, la forma física se desintegrará o, volumen verá el polvo. Esto puede proporcionar una explicación de la realidad física de los discos estrellados, al tiempo que permite que en realidad sean de origen etérico. GIM puede funcionar en dos niveles. Al atribuir un comportamiento inteligente a los genios genéticos, debe aceptarse que tienen al menos dos niveles de funcionamiento, es decir, 1, el cuerpo de energía electromagnética y, 2, una psique de alguna energía más fina. Esto podría llamarse etérico, o posiblemente astral, en la tradición oculta occidental. La razón por la que no estoy seguro de esta terminología es que bien puede ser el caso de que el término etérico, como se usa, es una descripción empírica tradicional del entorno electromagnético que nos rodea. Por lo tanto, la psicología de los genios debería estar en lo que llamamos el nivel astral. Aquí creo que es necesario aclarar un malentendido que a menudo ocurre con respecto al término éter o etérico. El nivel etérico, en la tradición oculta occidental, el etérico, se describe como el más interno de una serie de bandas alrededor de la Tierra, penetrando profundamente en el planeta y alcanzando una cierta altura en la atmósfera. Más arriba que en la atmósfera está el astral, 7 arriba es el mental, 8, y así sucesivamente, dependiendo de la terminología que prefiera usar. En algún momento, uno de los niveles invisibles debe ser tan expansivo que, de hecho, es interplanetario. Este podría ser el nivel espiritual o casual. Otro uso de la palabra éter, que entra en conflicto con el método oculto de uso, es emplearlo para describir el medio interplanetario. Esta aplicación fue utilizada, hasta fines del siglo XIX, por astrónomos y filósofos, pero, como he explicado anteriormente, el medio interplanetario, en terminología oculta probablemente se llamaría el nivel casual o espiritual. Trevor Constable, ellos viven en el cielo, por lo tanto, pueden ocurrir problemas, como, por ejemplo, en el primer libro de Trevor Constable 10, ellos viven en el cielo, 11 donde las entidades de contacto, aparentemente benéficas, se describen a sí mismas como, del etérico interplanetario. Más adelante en el mismo libro, son responsables de proteger al señor Constable del ataque de un orden inferior de entidades invisibles que llamaría, etérico, utilizando la terminología oculta para referirme a la banda invisible más cercana a la Tierra. Tenga en cuenta, por lo tanto, que cualquier referencia en el presente artículo se refiere al uso del término como se emplea en la tradición oculta occidental. Una vez establecida la base de esta idea sobre la naturaleza de los genios, me gustaría presentar algunos ejemplos que corroboren el campo de la investigación psíquica. Cambios de temperatura y fenómenos psíquicos. En la experiencia fantasma típica, a menudo se siente un cambio de temperatura alrededor o antes de la aparición de la aparición. Dado que, hasta donde sé, nuestra experiencia con el calor está directamente relacionada con la cantidad de infrarrojos presentes, entonces, si se creara una aparición al concentrar o convertir la energía electromagnética localizada, uno esperaría que haya una caída en el infrarrojo, y probablemente otras frecuencias, alrededor del fantasma. Por lo tanto, una caída de temperatura. Matthew Manning 12, el psíquico británico, describe en su libro, The Link, 13 como, cuando dormía en el dormitorio de su internado, se llevaban a cabo actividades poltergeist. En una de esas ocasiones apareció un gran círculo rojo en la pared, y se puso muy caliente. Resultó que era una forma de atraer su atención, utilizada por el espíritu terrenal de una niña que había muerto unos 50 años antes en circunstancias trágicas. La inferencia obvia es que el círculo rojo que se calentó, de hecho, tan caliente que la gente tenía miedo de que comenzara un incendio, era una concentración de infrarrojos. Fotografías psíquicas. Ha habido en el pasado muchas fotografías psíquicas y paranormales.
Muchos admitieron que probablemente eran falsos. Sin embargo, queda una proporción que ha sido autenticada. En su libro, Beyond the Spectrum, 14 Cyril Permut examina muchas de estas fotos y describe las técnicas necesarias para asegurar la fotografía psíquica paranormal de este tipo. Encontró que los mejores resultados se podrían asegurar con infrarrojos, y esto nuevamente parecería confirmar una teoría que expondré en los siguientes párrafos. La atmósfera de la Tierra, siguiendo la idea de que haya varios planos diferentes en el mundo invisible, que rodean la Tierra, y persiguiendo también el pensamiento de que podrían estar conectados con la energía electromagnética, comencé una investigación de la atmósfera de la Tierra y su estructura práctica. Poniéndolo en una forma simplificada, parece que la radiación de alta energía, rayos cósmicos, etc., del Sol, penetra directamente a través de la atmósfera de la Tierra y es absorbida por la Tierra, para ser reemitida como infrarrojo, radiación, produciendo la mayor parte del calor que experimentamos. El infrarrojo se mantiene en la parte inferior de la atmósfera por las nubes y por la ionosfera, capa de ozono, desde la que se refleja. Los habitantes, infrarrojos podrían morar dentro de la Tierra. El infrarrojo de baja frecuencia penetra profundamente en la Tierra. En consecuencia, si un ser tuviera un cuerpo de infrarrojos de baja frecuencia, podría vivir en el fondo de la Tierra, interpenetrando lo que consideramos materialidad sólida. La ionosfera tiene, como se publicita actualmente, otra función. Este es el reflejo de la luz ultravioleta que viene del Sol y, por lo tanto, reduce la cantidad que nos llega. Por lo tanto, se puede decir que por encima de la capa de ozono hay un nivel comparativamente alto de ultravioleta y un bajo nivel de infrarrojo, mientras que debajo de la capa de ozono hay una cantidad mucho más alta de infrarrojo, pero comparativamente poco ultravioleta. Violeta. Los ángeles habitan en ultravioleta. Si tomamos la descripción islámica de ángeles 15 como cuerpos de luz, y si atribuimos esto al extremo más claro o más fino del espectro, es decir, el ultravioleta, entonces tenemos una explicación para la antigua tradición de que los ángeles viven en las nubes, es decir, sobre la capa de ozono, donde prevalece el ultravioleta. La criatura de nivel inferior habita en infrarrojo. Es por eso que, sospecho, Cyril Permut, autor de Beyond the Spectrum, tuvo mayor éxito con su fotografía infrarroja, ya que los humanos vivimos en el etérico, donde predomina el infrarrojo. Debe ser comparativamente raro que las fuerzas de luz bajen y nos ayuden en nuestro camino. Por el contrario, por supuesto, la mayoría de las experiencias fantasmas ocurren en la oscuridad o en lugares oscuros, desde donde las fuerzas de la luz ultravioleta han retrocedido. Desde el punto de vista oculto, tal como se da en las tradiciones occidentales y orientales, es muy posible que el límite superior del llamado plano etérico sea la capa de ozono, ionosfera, y la anterior. Y más allá de esto yace el astral. La tradición de que los seres invisibles se originan en diferentes áreas dentro del etérico, es decir, el etérico denso, puede explicarse por variaciones en la frecuencia del infrarrojo, es decir, el etérico denso alrededor de 10, 12 hercios. Y el etérico más fino más cerca de 10, 14 hercios. Lo que parece para implicar que debería haber un gradiente de frecuencia correspondiente a través de la parte inferior de la atmósfera, aumentando la frecuencia con la altura sobre la superficie de la Tierra. Queda por ver si esto es un hecho o no. En este punto, me gustaría aclarar que, si bien es posible que la energía electromagnética sea el medio del etérico, es igualmente posible que el electromagnetismo interactúe con una energía más fina que es el verdadero medio etérico, pero que interactúa de tal manera que sea como una mancha o indicador, que muestre la forma de la energía etérica barra psíquica invisible. Baron von Reichenbach, el científico alemán Baron von Reichenbach XVI escribió, en el siglo pasado, sobre lo que llamó la fuerza ódica, visible para los sensibles, y que emana de cada extremo de un cristal natural, uno de los cuales es Oz positivo, rojo y cálido, y el otro extremo produce Oz negativo, azul claro y frío. Podrían ser el infrarrojo y el ultravioleta respectivamente. Trevor JCONSCHTABLE 17 sugiere que si uno mira a través de un filtro rojo a la luz del día normal durante un tiempo y luego mira a un ser vivo sin el filtro, el aura de esa cosa se hace visible por un corto tiempo. Esta información probablemente se origina con el doctor británico W.J. Kilner, de 18 años, que trabajó durante la primera parte de este siglo en el aura humana, empleando filtros magenta. Ahora, si el ojo se acomoda de la misma manera que lo hacen nuestros otros sentidos, entonces, después de mirar por un tiempo a través del filtro rojo, puede comenzar a recalibrar el rango visual, tomando el rojo como si fuera el azul claro habitual, del cielo a la luz del día. Por lo tanto, cuando se retira el filtro, el rango habitual puede, por un corto tiempo, extenderse hacia el infrarrojo. Facultades clarividentes. Esta última idea presenta una explicación interesante para psíquicos como el antropólogo Dr. Rudolf Steiner, de 19 años, que puede ver el reino espiritual. Suponga que, por razones de fisiología excepcional, o posiblemente solo de programación mental, pueden percibir un rango de frecuencias mayor de lo normal y, por lo tanto, pueden ver los reinos infrarrojo y ultravioleta. En conclusión, me gustaría destacar algunos puntos. La contaminación del hombre tanto del nivel material como de los niveles más finos. Desde la revolución industrial, impulsada por el racionalismo del siglo XIX, hemos estado envenenando y perturbando la vida de otros tipos de seres físicos en este planeta.
Tal vez con el aprovechamiento y el empleo masivo del electromagnetismo, ahora hemos comenzado en una etapa más, es decir, el envenenamiento y la perturbación de una gran variedad de seres que habitan en los niveles más sutiles de este planeta. Si es así, ¿es sorprendente que muchos de ellos sean hostiles hacia nosotros? No veo ninguna razón para considerar que el reino invisible inferior, es decir, el etérico inferior, sea de alguna manera diferente del reino animal en el que nosotros mismos vivimos. Algunos de los animales aquí nos gustan los humanos. Algunos de ellos nos odian. Y algunos son simplemente benignos y objetivos. Notas y referencias. Por editor. FSR. 1. Minnari al-Samumi. 2. Minmarij Minnarin. Incidentalmente, un médico árabe altamente capacitado británico, el Dr. Adil Musa al-Nas, OMB, CHB, Bagdad, MSc, Londres, quien fue educado y entrenado en la Universidad de Londres y el Hospital St. Bartholomew, Londres, y quien en 1984 era el jefe del Departamento de Medicina Nuclear, en el Instituto de Radiología y Medicina Nuclear, Aliwiya, Bagdad, Irak, tenía esto que decirme en una carta sobre los ovnis y los jinns, con fecha 22 de marzo de 1984, y que posteriormente publiqué en la página de FSR volumen.29, NO.4, 1984. Con respecto a la explicación del verso del Sagrado Corán que citó en la página 8 del FSR volumen.28, NO.6, no pude encontrar en ninguna de mis fuentes de referencia una mejor explicación para los ovnis que la suya. Las fuentes. Todos hablan de una especie de fuego sin humo, una llama pura que penetra incluso los orificios de la piel y mata. En otra correspondencia privada conmigo, el Dr. Al-Nas, quien ha sido suscriptor de FSR durante mucho tiempo, estuvo de acuerdo conmigo en que tal vez el plasma, o algo de la naturaleza del plasma, pueda estar involucrado. En cualquier caso, algo, como él dice, eso aún no se conoce en nuestra ciencia moderna. A propósito de este asunto de la teoría islámica sobre los ovnis, cabe señalar que, en la nueva y ampliada edición de 1989 de su libro muy importante, Los contactos del cañón de Tuyunga, publicado por primera vez en 1980, verso artículo. Podemos. Batalla estas entidades. En FSR 33 tercios, 1988, Andrew Fell, consultora FSR y editora colaboradora de MUFON Journal, ha demostrado ser la única persona en el mundo occidental que ha tenido las agallas para afirmar que piensa la teoría de los genios, probablemente sea correcta. Varios otros ufólogos destacados me han escrito en privado para decirme que ellos también piensan que podría haber algo en él. Ninguno de ellos ha tenido las agallas para decirlo públicamente. En la página 285 de la nueva edición de Bolsillo de los Contactos de Tuyunga Cañón, Andrew Fell discute la denuncia clandestina, que aumenta lentamente a la diatriba, dirigida contra FSR, principalmente por investigadores ingleses que discrepan violentamente con Craigon. Algunos de mis corresponsales parecen pensar que este diluvio de veneno se dirige a mí, porque soy musulmán. No soy musulmán. He sido estudiante de Vedanta hindú y de budismo durante casi 50 años. Y detesto mucho al Islam moderno y a los ayatolás modernos, por su crueldad, intolerancia e intolerancia subhumana, en los que son mucho peores que los cristianos. Y eso es decir algo. La razón de la campaña de odio FSR es mucho más simple y mucho más fácil de encontrar que eso. En los 7 años transcurridos desde que asumí la dirección editorial, FSR no ha fracasado sin dejar rastro, como todos esperaban. Varias de las bolsas de veneno incluso me escribieron al principio dándome detalles de cómo pretendían lograrlo. La objeción a mí no se basa en ningún caso en motivos religiosos, ya que ninguno de estos individuos es remotamente religioso, como lo demuestra su conducta. Por otro lado, si hubiera sido un comie, como algunos de ellos, las cosas sin duda habrían sido muy diferentes. 3. Mientras que el Corán tiene varias referencias expresas al hecho de que el cuerpo físico del hombre está hecho de tierra, arcilla, o arcilla, como lo traducen varios traductores, y que los cuerpos de los genios son de fuego sin humo, o llama sin humo. Como ya se dijo, la descripción de los cuerpos de los ángeles, Malak, Plaza Malayikat, como consistentes en luz, Nur, no se encuentra, hasta donde yo puede ver, dentro del propio Corán, pero en el cuerpo de notas y referencias tradicionales conocidas como Hadith. 4. Las 1000 noches y una noche, Al-Flaila wa Laila. 5. No debemos pasar por alto la afirmación, que se ha expresado repetidamente y parece estar bien fundada, que curiosamente, fue el radar de los estadounidenses el que provocó el mal funcionamiento y los accidentes resultantes de los primeros discos en 1947 y 1948. 6. Mi amigo Harry Oldfield, el pionero británico en terapia electrocristalina, ha tenido un impacto notable en la profesión médica y los hospitales en los últimos años. Con sus libros y artículos y su escuela de terapia de electrocristales, y sus muchos viajes al extranjero para demostrar y dar conferencias, ¿realmente ha comenzado algo? Y ese algo merece atención. Ver el lado oscuro del cerebro, descubrimientos importantes en el uso de la fotografía Kirlian y la terapia electrocristalina, por Harry Oldfield y Roger Cogil. Element Box, 1988. 7. Parece difícil establecer cuándo este término, astral, fue empleado por primera vez por místicos y ocultistas occidentales.
Curiosamente, sin embargo, es un hecho que en la literatura sánscrita más antigua de hace 2000 años, existe un término filosófico o metafísico, akasa, que posiblemente puede abarcar tanto astral como etérico. Y también es un hecho muy interesante que, cuando los eruditos británicos en el siglo XIX se propusieron traducir los grandes textos clásicos de la India al inglés y dar a conocer la riqueza de Vedanta al mundo, buscaron un buen tiempo representación para akasa y etérico. Según la antigua filosofía y cosmología hindú, akasa es, de hecho, uno de los 7 estados reconocidos de la materia. Mientras que en Occidente percibimos y reconocemos la materia en 3 formas: sólida, líquida y gaseosa, los antiguos escritores hindúes afirman enfáticamente que también existe éter, akasa, y que no existe simplemente una forma de éter, pero 4 niveles diferentes, dando así un total de 7 niveles en los que es posible la existencia. Durante el siglo XIX, la hipótesis de la existencia del éter, de la palabra griega clásica para la atmósfera superior, como una sustancia que llena todo el espacio, incluidos los volúmenes ocupados por la materia ordinaria, y que sirve para transmitir esas fuerzas gravitacionales, eléctricas, magnético, que un objeto material ejerce sobre otro ubicado a una distancia, parece haber sido aceptado por todas las autoridades científicas occidentales competentes, aunque, por supuesto, hubo diversidad de opiniones sobre las posibles propiedades del éter. Hasta ahora, entonces, uno podría haber dicho que este concepto occidental del éter omnipresente correspondía en gran medida y muy claramente a la vieja idea hindú. Para 1850, el concepto de la existencia del éter parecía haber triunfado, pero el fracaso del famoso experimento Michelson-Morley en 1881 le dio un golpe fatal, y en 1900 parece que ningún científico occidental ya creía en él. Sin embargo, recuerdo que en la década de 1920, un científico tan importante como Paul Dirac, quien murió recientemente, estaba expresando enfáticamente su convicción de que tendríamos que ver a la teoría del éter. Entonces, ¿quién sabe? Quizás los antiguos hindúes tenían razón después de todo. 8 y 9, lo que se llama el nivel mental, en las especulaciones filosóficas, religiosas y ocultas occidentales corresponde muy exactamente con el nivel de lo que se llama en sánscrito, manas, mente, relacionado con la palabra latina mens. En el esquema hindú de las cosas, este era otro de los 7 niveles en los que se construye el universo. 10 y 17, Trevor James CONSCHTABLE, un neozelandés de nacimiento, se desempeñaba como oficial de radio a bordo del enorme buque de lujo británico RMS Kean Murray en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y nuestro editor de la época, Waben Girvan, publicó el primer artículo de Trevor James, el seudónimo utilizado por CONSCHTABLE, en UFSR volumen 5 no. 6, noviembre/diciembre de 1959, bajo el título Platillos y psiquismo. Artículos posteriores fueron Científicos, Contacto y Equilibrio, FSR volumen 6, N-grados 1, enero/febrero de 1960, Space Animals, A Fact of Life, en FSR volumen 6 no. 4, julio/agosto de 1960, Bajar de la defensiva, en FSR volumen 6, N-grados 5, septiembre/octubre de 1960, El caso para el contacto, en FSR volumen 7 no. 6, noviembre/diciembre de 1961, y volumen 8 N-grados 1, enero/febrero de 1962, Ufología, algo más que una ciencia, en FSR volumen 8 no. 4, julio/agosto de 1962. Naturalmente, las afirmaciones de Trevor James CONSCHTABLE de haber hecho fotografías infrarrojas de algunas fuerzas o energías misteriosas y desconocidas o incluso de naves o seres vivos, algunas de las fotos parecen, como dice CONSCHTABLE, simplemente bidimensionales, se han recibido con total sospecha no solo de todos los científicos, sino también de todos los laicos que se aferran a lo puramente materialista explicación para todo. Lamento no tener los conocimientos necesarios para decir más al respecto. Pero declararé más enfáticamente mi total confianza en que Robert James CONSCHTABLE no es un tramposo, sino, muy probablemente, un gran pionero. Como tal, no puede esperar ser tratado mejor que su notable contemporáneo, el Dr. Wilhelm Reich, quien tuvo la desgracia de ver a descubrir, como lo ha hecho CONSCHTABLE, algunas de las cosas que el gran científico alemán Baron Karl von Reichenbach, 1788-1869, había estado investigando. Aunque ridiculizado y olvidado hoy, Karl von Reichenbach al menos no murió en la hoguera o en el andamio, como lo hicieron tantos pioneros. Pero el Dr. Wilhelm Reich sí. Murió en 1957 como resultado de encarcelamiento en una prisión de los Estados Unidos, y porque había descubierto demasiado. Tal terminación de la vida se llama asesinato. Y justamente así. 11. The Living Deesky, de Trevor James, apareció en 1958, cuando tenía 26 años, y fue su primer libro. Solo sufrió 2 impresiones y las fotografías en el primero fueron mucho mejores y más claras que el segundo. El valiente patrocinador y editor de este libro, incómodo, fue el Dr. Franklin Thomas, y hubo muchos que no se sorprendieron al enterarse de que el Dr. Thomas había muerto muy pronto después de su aparición.
El segundo libro de Trevor James CONSCHTABLE, y mucho más conocido, es El pulso cósmico de la vida, publicado en 1978 por Merlin Press. Discute extensamente las ideas del Dr. Rudolf Steiner y el Dr. Wilhelm Reich y también el acoso y la persecución de otro investigador pionero igualmente importante de sujetos impopulares, el Dr. Rothaugar, quien también fue legalmente asesinado. 12. El joven paragnost británico, Matthew Manning, nacido en 1956, ha obligado a no pocos médicos y científicos a tomarse en serio los fenómenos psíquicos. En junio de 1974 fue objeto de extensas pruebas y experimentos en Toronto. 21 científicos líderes, entre ellos el ganador del Premio Nobel de Física de Gran Bretaña, el Dr. Brian Josephson y el Dr. George Owen, examinaron a Matthew y sus habilidades, y al hacerlo, declararon públicamente que probablemente era el psíquico más talentoso del mundo. Mundo occidental. El descubrimiento de los científicos en Matthew de un patrón de ondas cerebrales completamente nuevo ha marcado un hito en la investigación psíquica. Con sus 3 libros y numerosas conferencias y casetes y muchas apariciones en televisión y radio, Matthew Manning se ha hecho conocido por la mayoría de los hogares en Gran Bretaña y muchos en el extranjero. Él también es un sanador con muchos éxitos notables en su haber, y hay casos de personas, anteriormente gravemente enfermas, que se han curado simplemente escuchando sus cintas. 13. Sus principales escritos son: 1. El vínculo, los dones extraordinarios de un psíquico adolescente. Pu. Por Colin Smith, Londres, 1978. 2. En la mente de millones. Pu. W. H. Allen, Londres, 1977. 3. Los extraños. Pu. W. H. Allen, Londres, 1978. 14. Cyril Permuth, Más allá del espectro. Pu. Patrick Stevens, 1983. 15. Los ángeles. Ver debajo, 3, arriba. 16. Baron von Reichenbach, 1788 a 1869. Un notable científico pionero alemán que, como tantos otros a los que hemos mencionado, tuvo la desgracia de nacer muy por delante de su tiempo. Hay una fuerza o energía vital misteriosa que impregna toda la naturaleza. Es de color azulado. Se puede demostrar visualmente, por calor y por carga eléctrica, en plantas, animales y seres humanos. Bien puede ser la fuerza más importante del universo. Pero tiene una característica extraña y desconcertante: solo puede ser percibida por individuos de gran sensibilidad bajo una cuidadosa guía de científicos comprensivos. En otras palabras, está en la misma situación que el estudio de la telepatía, la clarividencia y otros temas de parapsicología. El barón von Reichenbach no fue el primer humano en tropezar con esta fuerza misteriosa, a la que dio el nombre de Od. Hace 2000 años y más, los sabios y gurús de la India lo sabían todo. Y tenían un nombre para eso. Lo llamaron prana, el principio de vida. También fue el vis medicatrix naturae, poder curativo de la naturaleza, de Hipócrates en los días de la antigua Grecia. Ha sido redescubierto muchas veces, y continúa apareciendo, como el mana de los polinesios, el telesma de Hermes Trismegisto, el neuma de Galeno y los estoicos griegos y otros, la luz astral de los cabalistas, el espíritus de Fluz y el fluido magnético de hipnotizador. Y casi un siglo después de la muerte del barón von Reichenbach, otro alemán, el Dr. Wilhelm Reich, lo estaba redescubriendo y llamándolo orgone, y perdió la vida debido a sus revelaciones inoportunas. Von Reichenbach tuvo una brillante carrera como metalúrgico, construyendo algunas de las primeras grandes acerías, altos hornos, etc., y logrando una gran riqueza como industrial. También fue un reconocido experto en meteoritos. Pero todo fue en vano. Nada de eso le valió una audiencia decente en ninguna parte una vez que se supo que había descubierto esta nueva fuerza cósmica universal y la llamó Od. En 1845 publicó sus hallazgos. Desde entonces hasta el día de su muerte en 1869, él y todos sus estudios infatigables fueron totalmente ignorados o condenados sin una audiencia. Pero siguieron siendo la posesión preciosa de un pequeño número de científicos y estudiantes que han mantenido vivo el recuerdo de von Reichenbach y su trabajo para la posteridad. Las publicaciones más importantes del barón von Reichenbach son las siguientes: 1. Untersuchungen über die Dynamik des Magnetismus, der Elektrizität, der Wärme, des Lichtes, in ihren Beziehungen zur Lebenskraft. 2 vols. Título en inglés: Investigaciones sobre las fuerzas del magnetismo, la electricidad, el calor y la luz, en relación con la fuerza de la vida. La traducción al inglés del Dr. William Gregory, profesor de química en la Universidad de Edimburgo, salió en 1850. 2. Odische Magnetische Briefe. 1852. Título en inglés: Odic Magnetic Letters. También escribió una gran cantidad de otro material, creo que ninguno de ellos fue traducido al inglés. En su tierra natal, Alemania, el barón von Reichenbach tenía una gran reputación como erudito y científico. Hoy ni siquiera encontrarás su nombre en la Enciclopedia Británica. Sin embargo, la química, en particular, le debe varios descubrimientos importantes, en particular los de parafina, 1830, eupión, 1831, creosota, 1832, y pitacal, 1833. En el campo de la geología, fue la primera persona en producir un informe científico exacto de la formación geológica de Moravia, ahora parte de Checoslovaquia.
Esto fue publicado en su Geologische Mitteilungen aus Maren en 1834. 17. Trevor James CONSCHTABLE. Ver bajo. 10. 18. Dr. Walter J. Kilner, BA, OMB, Cantab, MRCP, etc. Algún tiempo electricista al Hospital St. Thomas, Londres. Este hombre notable descubrió un método científico, físico, para hacer que el aura humana fuera temporalmente visible, y escribió un libro notable al respecto. De 1879 a 1893, estuvo a cargo de todo el trabajo electroterapéutico en el Hospital St. Thomas, y escribió muchos artículos académicos sobre una amplia gama de temas. En 1883 se convirtió en MRCP, miembro del Royal College of Physicians. Tenía una práctica privada en Ladbroke Grove, Londres, luego un barrio muy de moda. En su tiempo libre era un jugador de ajedrez entusiasta y brillante. En 1908 concibió la idea de que el aura humana podría hacerse visible si se veía a través de una sustancia adecuada, y experimentó, con éxito, con dithyanina, un notable tinte de alquitrán de hulla. Publicado en 1911, su libro se llamó al principio, La atmósfera humana. Kilner dijo que hubo cambios marcados en la apariencia del aura humana en los estados de salud y enfermedad, y que su pantalla de visualización podría usarse para el diagnóstico. En una revisión publicada en las columnas de agosto de The British Medical Journal, 6 de enero de 1912, por supuesto, se proclamó una visión decididamente escéptica de todo el asunto. El Dr. Kilner no ha logrado convencernos de que su aura es más real que la daga visionaria de Macbeth. Al hacer su reclamo sobre el uso del aura para diagnosticar enfermedades, Kilner, por supuesto, solo estaba haciendo lo que los clarividentes han estado diciendo durante siglos, y todavía lo hacen hoy. Phoebe Paine, una de las clarividentes más importantes del siglo XX, solía trabajar profesionalmente desde su oficina en Chelsea, apoyando y confirmando los hallazgos médicos de su esposo, el Dr. John Bendit, OMD, y con un éxito rotundo, como sé personalmente, para mí. Fue su paciente médico durante un periodo de tiempo bastante largo. Por cierto, el Dr. Bendit recibió su doctorado de la Universidad de Cambridge sobre la base de su tesis sobre los poderes psíquicos y de diagnóstico de su esposa, GC. Gradualmente, algunas personas muy importantes comenzaron a interesarse en los estudios y descubrimientos de Kilner. Sir Oliver Lodge fue uno de ellos. Pero en 1914 la Primera Guerra Mundial interrumpió el trabajo. En 1920, una edición nueva y revisada del gran libro de Kilner recibió una recepción mucho más favorable en The Medical Times. Muchos médicos de buena reputación estaban respaldando las opiniones de Kilner. Y en marzo de 1922 hubo incluso una crítica entusiasta del libro en la prestigiosa pero cautelosa revista, The Scientific American. Pero Kilner no vivió para ver ninguna de estas críticas favorables. Murió el 23 de junio de 1920, a la edad de 73 años. Después, un inglés llamado Harry Boddington ideó las conocidas gafas de Kilner, que posiblemente todavía estén disponibles hoy en algunos sectores. El libro de Kilner, más apropiadamente titulado The Human Aura, fue editado por mi buena amiga Leslie S. Parr y reeditado en 1965 por University Books Inc., Nueva York, De lo contrario, probablemente ya se habría hundido sin dejar rastro. Por cierto, en 1968 los mismos editores estadounidenses sacaron lo que probablemente sea el único libro disponible en inglés hoy sobre el Baron von Reichenbach. Esta es La Fuerza Ódica, Cartas sobre el Odio y el Magnetismo, traducida al inglés por F. de O'Byrne, y una vez más el prólogo está escrito por Leslie S. Parr. Como Gurdjieff siempre enseñó, por cada nuevo conocimiento que la humanidad adquiere, se pierden 10 viejos conocimientos. Indudablemente esto es cierto, pero nadie ha hecho más para intentar frenar el proceso que Leslie S. Parr. 19. Afortunadamente, hay pocas posibilidades de que a la raza humana se le permita olvidar al Dr. Rudolf Steiner, 1861 a 1925, o de que su enorme producción de libros y artículos y conferencias se perderá, aunque es cierto que todavía hay mucho material valioso de Steiner, escrito en un estilo inusualmente difícil de alemán, que nadie ha traducido aún al inglés. Obras clave de Steiner, Ciencia oculta, un bosquejo. Moreheim Wissenschaft im Umriss. Conocimiento de los mundos superiores. ¿Cómo se logra? Erkenntnisse der Rollen bienvenido. Teosofía, una introducción al conocimiento supersensible del mundo y al destino del hombre. Theosophie, Einführungen über sinnliche Welterkenntnis im Menschenbestimmung. La filosofía de la libertad, una base para una concepción mundial moderna. More Philosophia der Freiheit. Para una descripción general de la vida, el trabajo y las ideas de Steiner, vea El Excelente, un científico de lo invisible, una introducción a la vida y el trabajo de Rudolf Steiner, por el Dr. A. P. Shepard, D.D., Londres, Oder y Stongon, 1954,